Sí se le escucha, doctora. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase. Voy a compartir nuevamente pantalla. Compartimos. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Nos quedamos. Terminamos síndrome de Marfan. Ya, entonces, ahora vamos a ver otra enfermedad. Tenemos la neurofibromatosis o NF1. A ver, dígame. Quispe Cucho Elizabeth, ¿qué mutación presenta este caso de la neurofibromatosis? Una mutación por traslocación. Quispe Molina. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué mutación presenta esta neurofibromatosis? Kicha Yanko. Kicha. Sí, doctora. ¿Qué mutación presenta esta neurofibromatosis? Habíamos visto que habían 3 tipos de mutaciones. No. Mire, es una herencia de tipo autosómico dominante, es una mutación génica. Habíamos visto las génicas van a ser la mutación génica autosómico dominante, autosómica recesiva, en este caso es una dominante. Y miren, una mutación puntual, ¿dónde? En el cromosoma 17q11.2. Así como el síndrome de Marfan también es otro tipo de mutación, ¿recuerdan? Vamos a recordar, ustedes se olvidan rápido. Acá tenemos también autosómico dominante, una mutación génica, localizado en el cromosoma 15q21.1. En cambio, la neurofibromatosis, la mutación del gen está localizada en el cromosoma 17q11.2. Muy bien, entonces, y es relativamente frecuente esta neurofibromatosis. Cada 3.000 personas, uno tiene neurofibromatosis. O 1 en 5.000, de cada 5.000 personas, una persona tiene neurofibromatosis F1 o NF1 o neurofibromatosis tipo 1. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que presenta una herencia de tipo autosómico dominante, basta un alelo para hacer la enfermedad, presente en sexo femenino, masculino, y tiene una herencia de tipo vertical, y va a presentar en un 50% de hacer la enfermedad. ¿Qué característica tiene? Vamos a tener unas estructuras, unas manchitas, que se encuentran a nivel del iris, son los nódulos de Lisch. Estas estructuras de color café que sobresalen en el iris, eso se llaman nódulos de Lisch. Y es una de las características de esa neurofibromatosis NF1.
Además, van a presentar unas lesiones, unos tumores a nivel del cuerpo, que se llaman neurofibromas. También a nivel del ojo va a tener otros tumores, glioma óptico. Y como tienen tumores a nivel de diferentes lugares de la economía, tienen riesgo de un 10% de presentarse malignidad. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en estos casos? Vamos a tener en cuenta los criterios diagnósticos. Para los criterios diagnósticos deben de presentar 2 o más criterios de todos los que vamos a enumerar para considerarlo neurofibromatosis. De repente solamente existen 6 o más manchas, café con leche, ¿dónde? Localizado en la piel. Y si existe esto solamente, entonces no es considerada como neurofibromatosis. Tienen que presentar por lo menos 2 o más criterios. ¿Qué más puede presentar este paciente? Pecas en axila o en la ingle. Además de las manchas, pecas. ¿Qué más vamos a encontrar? Otro criterio. Presencia de 2 o más neurofibromas. De cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme. A nivel de la piel podemos encontrar, cualquier lugar de nuestra economía, podemos encontrar 2 o más neurofibromas. 2 o más nódulos de Leach. O también podemos encontrar glioma óptico, que es un tumor. Entonces ya vamos a tener varias características que si le encontramos, entonces tenemos que contar para hacer el diagnóstico 2 o más criterios. Y hay uno que ustedes no se van a olvidar, una de las características. Se dice manchas café porque hay una mancha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 manchas. Acá hay otras 7, 8, 9, otras pequeñitas, acá también en la parte superior, en brazo. Entonces, los criterios dicen 6 o más manchas, café, porque este es color café, y leche, porque está intercalado con la piel, que le da un color blanquecino. Y aparte hay los nódulos a nivel de la piel, los neurofibromas. Además de ello, ¿qué vamos a encontrar también? Lesiones a nivel óseo. Si nosotros le examinamos los huesos del esfenoides, están deformados. Hay una pseudoartrosis. Aparte, se le va un pariente también, si es que tiene un pariente de primer grado diagnosticado de neurofibromatosis, pero con los 6 criterios. Si es que se encuentra antecedente de un pariente diagnosticado con neurofibromatosis con 6 criterios, a sus descendientes tenemos que descartarle la neurofibromatosis. Entonces, descontando, tenemos varias características. Entonces, de ello se desprende que una de las características que sobresalen son los nódulos de Leach en el iris. También vamos a presentar estos pacientes no solamente en la parte externa, sino también problemas para el aprendizaje. Hay discapacidad del aprendizaje. Va a ser difícil que capten sus lecciones, problemas en la escuela, no se concentran, les tienen que ayudar y es difícil. Los profesores se quejan. ¿Qué presenta? También hipertensión. Escoliosis. Marfan también tenía escoliosis.
¿Qué más presenta? Displasias óseas. ¿Dónde habíamos visto las displasias óseas? Problemas de displasias óseas, también problemas a nivel del hueso. Habíamos visto el esfenoide también tenía problemas, ¿no? Habían problemas a nivel del hueso de la cabeza. Talla baja, afectación cutánea leve, un 75%. Entonces, vamos a hacer un repaso. A ver, ¿cuáles son las características de la Cruz Quintana? Características de neurofibromatosis tipo 1. ¿Cuáles son los criterios que vamos a reconocer en estos pacientes de la Cruz Quintana? Hay 6 criterios. Sí. El paciente tiene que presentar manchas color café con leche en la piel. Ya, damas, otra. Presencia de 2 o más nódulos de Leach. Ya, nódulos de Leach. ¿Dónde está el nódulo de Leach? En el iris. Ya, a nivel del iris. ¿Qué rico? Otra característica. Otro criterio. Pecas en la axila o en el ingle. Ya, pecas, muy bien. ¿Cuántas manchas café con leche tienen que haber? Ramos Rojas, Mayra. Tienen que haber 6 o más. Vamos a tener, claro, así es, vamos a tener nosotros, en este caso, 6 o más manchas café con leche. Y si es que tiene un paciente delgado viral Sharon, Sí, doctora. con diagnóstico de neurofibromatosis, ¿qué tenemos que hacer con los familiares? Sharon. Tal vez alertarlos, doctora, o también hacer como un estudio ya genealógico para que no se pueda heredar, ¿no? Ya, hacer más dirigido a la evaluación, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, vamos a un pariente de primer grado diagnosticado de neuromatrosis, pero con los 6 criterios. Entonces, considerar a este paciente también, si es que acude con alguna de estas características, pero considerarlo como que se trata de una neurofibromatosis tipo 1. Es muy importante antecedentes, estudiar a la familia. ¿Qué otra característica tiene el auditorio? A ver, ¿alguien se acuerda de otra característica más de la neurofibromatosis tipo 1? Doctora. Sí. Lesiones óseas. Así es, lesiones óseas, sí. ¿Qué más? Otra característica. Doctora, glioma óptico. Gliomas en las vías ópticas. Así es, gliomas, así es. Van a presentar glioma óptico, que es un tumor. ¿Qué más vamos a presentar de todo esto? Aparte de lo que hemos visto, los 6 criterios, además presentan otras características. ¿Cómo se va a presentar durante la escuela, en el transcurrir de su vida? ¿Qué más va a presentar? Hemos dicho que, doctora. así es, problemas del aprendizaje, muy bien. ¿Quién más? Hipertensión, doctora. Hipertensión, así es, va a presentar hipertensión. Talla baja. En el caso de los niños. Talla baja, excelente. Además del tamaño de la cabeza superior a lo normal. Ya, en la cabeza va a presentar lesiones, puede presentar tumores. Hay gliomas ópticos. Los tumores también se pueden malignizar. Y acá hemos visto que presentan también escoliosis. ¿Quién más presenta escoliosis? Otro síndrome que hemos visto anteriormente. A ver el auditorio que se acuerdan. El síndrome de Marfan, doctora. Síndrome de Marfan, Marfan, doctora. yes.
Así es, síndrome de Marfan. Muy bien. Aparte, ¿qué más? Displasias óseas, talla baja, que ya la han dicho, y afectación cutánea. Muy bien. Como ya hemos visto la neurofibromatosis NF1, ahora vamos a ver neurofibromatosis NF2. Esta neurofibromatosis es más severo que la anterior. Las lesiones, si se encuentran en el cromosoma 22, es un cromosoma muy pequeño, pero la mutación va a originar lesiones severas. Pero la frecuencia es bien rara, 1 en 40.000. De cada 40.000 pacientes, uno va a enfermarse de neurofibromatosis tipo 2. Acá tenemos pacientes que presentan lesiones severas a nivel de las diferentes, de la piel, diferentes lugares. Tenemos neurofibromas en diferentes partes del cuerpo y se va a malignizar más rápidamente. Las lesiones que van a presentar van a deformarle su cara, su cuerpo, sus extremidades. Lesiones que sobresalen, se acomplejan las personas y le dan un aspecto feo en su cara. Por eso a veces se acomplejan. Pero ¿qué más van a tener estas lesiones? Neuromas acústicos bilaterales. Lesiones a nivel del oído, schwannoma vestibular, tumores a nivel craneano, meningiomas. Es un tumor benigno, pero de comportamiento maligno por la ubicación. Si está dentro del cerebro o paraespinal también, la lesión puede empujar y producir síntomas diferentes porque son tumores difíciles el acceso, porque pueden lesionar estructuras que son delicadas. También va a presentar astrocitoma espinal, otro tipo de tumor a nivel cerebral. Entonces, este neurofibroma tipo 2 es más severo su cuadro. ¿Y qué va a presentar además de ello? Manchas, café con leche también, pero están disminuidas en número e intensidad del pigmento, pero son de tamaño mayor esas manchas. Son manchas grandes. Aquí no se observa nódulo de Lisch, no se observa glioma óptico. Acá tenemos el neurofibromatosis tipo 2, las manchas café con leche, esas manchas bien grandes. Y manchas café, pero son más débilmente teñidas que la neurofibromatosis 1. No presentan nódulo de Lisch, no gliomas, pero sí tumores. Tumores a nivel cerebral y las lesiones mayores. ¿Qué tipo de mutación presenta esta neurofibromatosis tipo 2, damas? Amanca. Doctora, ¿sería una mutación genómica? Delgado, Sharon, ¿qué mutación presenta? Habíamos visto 3 mutaciones. Sí, es la cromosómica. ¿Se puede ver con cariotipo, Delgado, Sharon? Sí. No, génica. Mire, si es autosómica dominante, esta herencia, igual que la neurofibromatosis tipo 1 y el Marfan, todas son, ¿de qué tipo? Vamos a verla, a recordarla. Vamos a ver nuestro cuadrito. Igual que el Marfan. ¿Qué tipo de herencia? A ver, ¿quién se acuerda? Autosómica dominante. Ya, es autosómica dominante, es génica. La génica hay autosómico dominante y autosómica recesiva.
Mutaciones puntuales. Mire, localizada en el cromosoma 15q21. Y esta última está localizada en el cromosoma 22, el Marfan en la 15. Mutación, entonces, del gen localizado en el cromosoma. Entonces, esta neurofibromatosis 1, hay mutación del gen en el cromosoma 17q11.2. Esa es una mutación. Y en esta neurofibromatosis tipo 2 también es una mutación génica que está localizada en el cromosoma 22. Y las lesiones son mucho más severas. Muy bien. Entonces, como tiene lesiones muy severas, entonces va a presentar un cuadro más difícil de poder estar tranquilo el paciente porque puede malignizarse esas lesiones que se encuentran. Y no solamente eso va a encontrarse, sino va a haber tumores, un neuroma aquí que va a presionar, este grande que se encuentra en la parte posterior, va a presionar y afecta al octavo par craneal. Son tumores a nivel del acústico, neurinomas del acústico que van a producir lesión a nivel del octavo par. Entonces, este neurofibroma o NF2 va a presentar lesiones más severas y tumores que se puedan malignizar. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro tema, enfermedades de depósito lisosómico. En estas enfermedades de depósito lisosomal, también son enfermedades de herencia autosómico, casi todas de herencia autosómico recesivo. Y vamos a tener varios tipos, varias enfermedades de depósito lisosomal. Va a haber mutaciones de diferentes enzimas y va a haber depósitos de diferentes componentes. Entre esas enfermedades tenemos la glucogenosis, la esfingoliposis, sulfatidosis, mucopolisacaridosis, esfingolipidosis, la mucolipidosis, enfermedades del hidrato de carbono y otras enfermedades de depósito lisosómico. Todas estas enfermedades, entonces, van a presentar una herencia, casi todas, de tipo recesivo. Ligeramente vamos a desarrollar para tener un panorama general. Y en estas enfermedades tenemos en la glucogenosis a la enfermedad de Pompe tipo 2. Esa la hemos escuchado. ¿Cuándo no hemos escuchado la enfermedad de Pompe? Donde el metabolito acumulado es el glucógeno. Un bebé recién nacido que presenta en la UCI con una cardiomegalia severa. ¿Por qué? Porque hay acúmulo, hay depósito lisosómico a nivel especialmente de su corazón. Este paciente puede estar hipotónico, flácido, no se mueve, no come, no succiona, a pensar que se puede tratar de una enfermedad de Pompe. Y pertenece a la glucogenosis. ¿Por qué? Porque se acumula glucógeno. Y hay una mutación o carencia de esta enzima alfa-1,4 glucosidasa lisosómica. Y tenemos que pensar en ello. De repente una señora ha tenido bebé que fallece al poco tiempo de nacer, se le tiene que estudiar. Puede ser una enfermedad de Pompe y no lo sabemos. Otro tipo de enfermedades de depósito lisosómico que tenemos, las esfingolipidosis.
¿Y qué vamos a tener? Una serie de enfermedades. Entre ellas tenemos la gangliosidosis GM1, las gangliosidosis GM2, las Tay-Sachs, las Sandow, la gangliosidosis GM2 variante A y B. Pero ¿qué es lo que van a presentar? Acúmulo de metabolitos. Y van a presentar ese depósito lisosómico. Una alteración, por eso se dice enfermedades de depósito lisosomal. Acumulación de diferentes componentes. En el caso de esta gangliosidosis, puede haber pacientes de tipo 1 y de tipo juvenil. Y el primero se encuentra en lactantes. Y es generalizado el problema. ¿Y cómo se va a presentar? También igual, un paciente hidrópico que no quiere lactar, no quiere comer, está enfermo, para en la UCI, juvenil también se presenta posteriormente, pero tienen mancha color cereza a nivel del ojo. ¿Y qué enzima carecen? De la GM1, gangliósido beta-galactosidasa. Y se va a acumular estos metabolitos oligosacáridos que contienen galactosa y GM1 gangliósico. Entonces vamos a tener también otras enfermedades, entre ellas enfermedad de Tay-Sachs, en este grupo. Mutación de la enzima hexosaminidasa, subunidad alfa. GM1 gangliósido es el metabolito que se va a acumular. Y en la Sandow va a presentar lo mismo, pero en la subunidad beta. Igual los metabolitos que se van a almacenar, además globósido. Vamos a presentar también otras enfermedades como la gangliosidosis GM2 variante A y B. Y se acumula la GM2 gangliósido. Y la mutación en la proteína activadora del gangliósido. Todas ellas tienen alguna carencia de alguna enzima, mutación de esa enzima, por eso es que se acumula un componente. Un componente A, para transformarse en un componente B, necesita obligatoriamente de una enzima para transformarla. Si no, el primer componente se acumula, ya no se puede transformar. Por eso es que ocurren estas mutaciones y se acumulan. Por eso son enfermedades de almacenamiento. ¿Qué más tenemos? También tenemos otras enfermedades. Tenemos la sulfatidosis. Y entre ellas tenemos una de las más conocidas, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, donde se encuentra carencia de la enzima como la alfa-galactosidasa A en la enfermedad de Fabry y acúmulo de metabolitos, la ceramida triexócido. ¿Y qué es lo que va a presentar este paciente? Este paciente puede tener dolores intensos a nivel de las manos, a nivel de los pies, hepatoesplenomegalia, puede debutar con el tiempo, de repente, si los pacientes le detectan tempranamente, incluso pueden tener tratamiento de terapia enzimática. Lo mismo la enfermedad de Gaucher, que también se van a acumular especialmente a nivel de órganos blancos. Va a haber depósito de las células y puede encontrar las células de Gaucher a nivel del
de la sangre, si le hacen un examen de médula, un examen de sangre, y si son muy expertos le pueden detectar. Carencia de la enzima glucocerebrosidasa. ¿Y qué es lo que se acumula? El glucocerebrósido. También le pueden instalar el tratamiento terapéutico enzimático. También tenemos otras enfermedades, la leucodistrofia metacromática aryl sulfatasa A, y se acumula el sulfatido en esos pacientes. Aparte tenemos pues la enfermedad de Grave, cuyo metabolito acumulado es el galactocerebrósido por carencia de la enzima alfa-galactosidasa A. Perdón, la galactosilceramidasa en la enfermedad de Grave. La galactosilceramidasa. Entonces, si falta esta enzima, va a acumularse este metabolito. Y todos estos metabolitos son tóxicos para ese paciente. Y casi todos, tanto también la enfermedad de Niemann-Pick A y B, donde hay carencia de la esfingomielinasa, se va a acumular la esfingomielina. Todos ellos van a depositarse en diferentes estructuras porque falta la enzima y van a hacer daño a esos pacientes. Además, tenemos otras enfermedades también de depósito lisosómico. Tenemos en estos casos las mucopolisacaridosis o la MPS, tanto 1 como MPS2. La MPS1, la Harler, y la MPS2, la Harler también, MPS2, donde hay diferente carencia enzimática. En este primer paciente, en la MPS1, podemos detectarlo tempranamente, pero es bien difícil porque los síntomas pueden darlo en forma tardía, pero si son bien acuciosos, desde temprano, desde que nacen, tienen una facie tosca, grotesca, con cuello corto. Con el tiempo van a tener alteración a nivel de las manos, los dedos se engarran, se entumecen por el dolor que tienen. Van a tener con el tiempo dificultad para hacer sus actividades, para poder caminar tranquilamente, dificultad respiratoria, se infectan fácilmente, porque en general está decaído su sistema. ¿Y qué metabolito se acumula? El sulfato de dermatano y sulfato de parano. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de la alfa-L-hidroronidasa en la MPS1. Y en la MPS2 falta esta otra enzima, la L-hidrosulfatasa. ¿Por qué? Aquí se puede hacer también detección de esta enzima. También se puede, a través de los metabolitos acumulados, se puede hacer el diagnóstico. Y con infusión enzimática también pueden tratar de sacarlos adelante. También vamos a tener las mucolipidosis, es otra enfermedad de depósito. En esta enfermedad de la mucolipidosis, ¿qué es lo que vamos a tener? En este caso, deficiencia de las enzimas fosforilantes, esenciales, ¿para qué? Para la formación del marcador de reconocimiento de manosa 6-fosfatos.
¿Y qué se acumula? La mucopolisacáridos y los glucolípidos. Esta también se le llama el pseudo Harler. Entonces, vamos a tener otra enfermedad más, la mucolipidosis, que se le llama enfermedad de célula 1 o polidistrofia pseudo-Harler, porque presentan diferentes alteraciones, una alteración muy parecida a la anterior. Entre otra enfermedad que te vamos a presentar son las enfermedades de hidrato de carbono. En estas sí vamos a tener, en estos casos, la fucosidosis, la manosidosis y la aspartilglucosaminuria, con diferentes enzimas, mutación de esas enzimas, hay carencia de estas enzimas y no pueden transformar un producto A en B, acumulándose los esfingolípidos, en el caso de la fucosidosis. Y los oligosacáridos que contienen manosa en el caso de la manosidosis. Y acúmulo de la aspartil 2-dexo-2-acetamido-glucosalamina en el caso de la aspartilglucosaminuria por mutación de esta enzima, de la aspartilglucosamina amida hidrolasa. También vamos a tener otras enfermedades de depósito lisosómico. Miren, ya hemos visto varias enfermedades de los hidratos de carbono, de los mucolípidos. Tenemos enfermedades de depósito lisosómico, como la enfermedad de Wolman, cuando hay mutación o carencia enzimática lipasa ácida. ¿Y qué se acumula? Ésteres de colesterol y triglicéridos. Y en esta otra enfermedad por deficiencia de fosfatasa ácida, donde hay carencia de fosfatasa ácida lisosómica, se acumulan los ésteres de fosfato. Muy bien, entonces hemos llegado nosotros a terminar hoy día la clase respectiva, pero quiero hacerle unas preguntitas en relación a estas enfermedades de depósito lisosómico. A ver el auditorio, dígame, estas enfermedades de depósito lisosómico, ¿qué tipo de mutación presentan? ¿Algún voluntario? Es una mutación génica, doctora. Mutación génica, casi todas, en su gran mayoría, son de tipo autosómico recesivo. Tenemos casi todas de ellas. Entonces tenemos que buscar consanguinidad. Hay grupos de enfermedades que se casan entre familia o grupos pequeños de lugares. Entonces que se van a juntar entre ellos pueden presentar estas enfermedades. Entonces, una de ellas que vamos a tener aquí, nosotros hemos visto casi todas enfermedades. ¿Cómo se llaman estas enfermedades? ¿Qué es lo que pasa? A ver, el auditorio, dígame, ¿qué van a presentar esta alteración? ¿Qué es lo que presentan estas enfermedades? Dígame una de las enfermedades, a ver si se acuerdan, de depósito lisosomal. Acá tenemos una serie de enfermedades. Glucogenosis, otra. Mucolipidosis. También mucolipidosis, muy bien. Otra enfermedad. Vamos a seguir. Sulfanidosis. Acá tenemos una que se parece un poco a lo que estaban diciendo. Acá tenemos sulfatidosis. Así es, también hay sulfatidosis. Y vamos a tener en cada uno de estos grupos una serie de enfermedades con carencia de enzimas.
Así es. Muy bien, entonces van a pensar ustedes de todo eso, vamos a tener diferentes enfermedades genéticas, pero que ha ocurrido algo, ha ocurrido una mutación, por lo que estos pacientes sufren la enfermedad. Antes no tenían tratamiento, algunas actualmente tienen tratamiento donde reciben terapia enzimática. Pero cuanto más temprano se detecten, más temprano le dan tratamiento y más temprano entonces van a salir adelante y pueden crecer, incluso antes se morían tempranamente. Habían pacientitos con tremendo hígado, tremendo vaso, que producían daño a este pacientito, y también había un problema familiar porque no sabían qué hacer, iban de médico en médico y no encontraban la causa. Pero ahora se ha podido determinar que son producidas por mutación de diferentes enzimas, como podemos ver. Muchas gracias por su respetuosa atención y también que han podido aprovechar.